un destino maléfico. ¿Por qué? Ya, empieza. Primero, ¿me podría decir su nombre, por favor? Ya, Cesario Pérez Díaz. Ya, Soy nativo acá de este pueblo. ya. He sido docente, he sido alcalde. Ya, ¿qué nos puede decir acerca de la historia de Paramonga? Bueno, así te resumo de una manera muy periodística. Paramonga es un pueblo que viene de la ex hacienda Grace, que más o menos estuvo vigente hasta el año 1971, cuando interviene Velasco la hacienda y entonces genera dos empresas. Una empresa industrial a cargo del Estado y otra empresa privada denominada Cooperativa Agraria de Producción Paramonga 37. Entonces esos experimentos duraron más o menos 25 a 27 años. Bien, entonces hay mucha diferencia. En la época de Hacienda esto era cerrado. Esto que ves acá, son rezagos de lo que antes fue el estadio, de la Grace y después un colegio de la Grace. Lo que se ve aquí alrededor, toda la infraestructura física, es todo todavía de Grace. O sea, la nueva historia no ha hecho nada nuevo. Es como decir, el esqueleto sigue siendo el mismo. Para que veas tú, en el lapso de más de 25 años, no ha habido una generación física que supere a la infraestructura que fue la hacienda, ¿no? Algo más, durante la época de la hacienda, el conflicto laboral, o sea, trabajadores, empresas, sindicato, patrón, era muy definido, muy claro. Entonces habían huelgas, luchas. El trabajador de Paramonga logró tener beneficios sociales avanzados de acuerdo a su lucha, hasta obtener inclusive luz eléctrica gratis, leche, huevo, arroz, raciones, todo. De manera cuando en 1976 se crea el distrito de Paramonga, pero no porque lo pide para el pueblo, sino se crea a instancia de la burocracia técnico-militar. Entonces, los pobladores tenían todos los beneficios. En los primeros años del municipio nadie pagaba un centavo. Ha costado acostumbrar más de 10 años al municipio a adaptarse a la nueva situación que ya más o menos está pintado, ¿no? ¿En qué circunstancias adquieren la empresa los WOM? Los WOM, ¿en qué circunstancias adquieren esta empresa? Ya, cuando la cooperativa y la industria, por un proceso dirigido durante el gobierno de Fujimori, empiezan a entrar en crisis, entonces se genera a nivel de la estructura del Estado el ambiente y las condiciones jurídicas para realizar el proceso de privatización, que yo había denunciado ya en el año 1984 cuando vine de Estados Unidos y nadie me creyó. O sea, en Estados Unidos hubo un acuerdo, una agenda, donde se ordenó la privatización de todas las empresas públicas en el continente latinoamericano. No me creyeron, tuvo que pasar más o menos 10 años cuando viene Fujimori, donde se aplica esa medida. Entonces, en ese proceso, con las industrias en crisis, los trabajadores democráticamente de la cooperativa transfieren, pues, después de pasar de cooperativa a sociedad anónima, transfieren la propiedad a BON, porque ya habían creado la razón social de sociedad anónima. Entonces el primer comprador es Moore. Moore, quien sin tener un centavo en el bolsillo hizo la adquisición con apoyo de Montesinos y del gobierno de Fujimori. Luego él, no teniendo sangre de empresario cañero, después de unos años, le vendió la empresa a Delgado Parker, a Genaro Delgado Parker. Entonces, este empresario también, que él más maneja la televisión, estuvo unos años hasta que en el año 1994-5 le vende la empresa a BON. Ahí aparece BON, definitivamente, entre el 95 a 96. Y BON también lo compra así regularmente. No, esto es importante, BON no se metió por la ventana, sino le compró las acciones a Delgado Parker. Algo más,
Cuando los trabajadores venden la empresa Moore, el precio fue de 7 millones de dólares. Ajá. Y cuando Moore le vende la empresa a Delgado Parker, más o menos lo hace en cerca de 40 millones. Y cuando Delgado Parker le vende a Mon, era mucho más de 70 millones, fíjense. Era una transacción financiera que los enriqueció. Ajá. Ahora, ¿por qué es bueno? ¿Por qué los trabajadores vendieron su empresa en 7 millones de dólares? Porque al interior de la empresa hubo un proceso corruptivo profundo que desvalorizó los valores reales de la empresa, que tenía más o menos alrededor de más de 150 millones, lo bajaron a 7 millones de dólares. Lo mismo pasó en el otro sector. Lo vendieron aproximadamente en 4 millones de dólares a Fishman, Ya. que es el dueño de Kimpal. Tiempo. Y ahora ya hay otras empresas, Cartopán, no sé qué cosa. Ya. Más o menos esa es la historia dramática de cómo el capital y de cómo el Estado viejo Ajá. ha destruido un pueblo en lo que respecta a su porvenir. Hoy día, claro, el pueblo vive ya con un municipio regularizado, pero no hay un futuro de trabajo. Ajá. Solamente hay las empresas que tú ves que son las mismas de Grace. Entonces, ha achicado el personal. Entonces, aquí hay una juventud que se queda, no trabaja. Ajá. No hay, si quiere avanzar este pueblo, tiene que hacer expropiaciones masivas, porque todo el terreno que rodea la ciudad de Barbón es de Bon. Y además, cuando Bon compra la empresa, hay un detalle que quiero remarcar. Es cuando yo llego al municipio en el año 1984, la cooperativa no tenía títulos de propiedad. Y cuando ellos regularizan en el año 1985, los títulos de propiedad se pierden en el registro público de Huacho. De manera que entonces Moore compró supuestamente sin título de propiedad. Moore le vendió a Parker sin el título de propiedad. Y Parker se lo vendió a Bon sin título de propiedad. Bon recién ha regularizado en el periodo del 97 al 98, 99. ¿Y valiéndose de qué recursos? Encontraron 2-3 documentos en el registro público de Huacho, 2-3 documentos, un certificado de la alcaldía de Pativilca Ya. y un recibo del pago. Y en base a eso la superintendencia dictaminó que reconstruyera el título. En esa reconstrucción Bon hábilmente se ha apropiado de muchos predios más. Ajá. Y al final, como te concluyo, Bon es dueño hasta de los cerros, ¿no? Porque la documentación se ha acomodado. Y ha habido pues alcaldes que ajustaron justamente ese proceso de retitulación y de reapropiación de los bienes. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Está bien?